gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Vamos a leer entonces, ahora sí, Mateo capítulo 7, por favor, versículos 28 y 29. Continuamos con nuestra serie expositiva del Sermón del Monte. Ya estamos en el desenlace de esta serie. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos estar aquí nuevamente, amado Dios, con el propósito de enseñarnos tu palabra. Amado Rey, edifica nuestras vidas. Salva, Señor, a aquellos que están muertos en delitos y pecados a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Trae arrepentimiento y fe. Te lo suplicamos, Dios. Seas tú santificando, perfeccionando, capacitando, fortaleciendo a tu iglesia, tus hijos, para poder ser luz en medio de una generación adúltera y perversa, para ser sal de la tierra, para ser testigos de Jesucristo tal como tú lo has mandado. Señor, muévete en medio de tu pueblo, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Imagina que estás en una carretera y ves a un oficial de la policía, de tránsito, haciendo señas para que te detengas. ¿Qué haces? Lo normal, ¿no? Lo normal. Uno se detiene, ¿no? Digo lo normal porque hay gente que dice, uy, me le volé. Pero lo normal es que uno se detenga. Él no tiene que gritar, no tiene que agredirnos físicamente. Solamente con ver el uniforme y la señal de detente, uno se detiene. Porque uno considera que esa persona tiene ¿qué? Autoridad. Pero ahora imaginémonos otro ejemplo diferente. Hay una persona famosa, pues no como Messi o Cristiano Ronaldo, no. Una persona famosa así, Miguel Baroni, Pedro el Escamoso. Y vemos en la carretera a Miguel Baroni con un uniforme de policía de tránsito y nos dice que nos detengamos. ¿Le hacemos caso? Probablemente no. Puede que alguien diga, ay, yo quiero un autógrafo de Miguel Baroni. Por uno de Messi o de Cristiano no se hace matar, pero Miguel Baroni uno dice, no sigue. Tiene el uniforme igual, tiene fama, es una persona que admiramos hasta cierto punto, pero ¿qué le falta? La autoridad. No tiene autoridad, aunque sea una persona respetable y admirable, no tiene la autoridad para detenerme y por eso yo no me detengo. Así sucede con Jesús. Muchas personas lo admiran como maestro, pero pocos lo obedecen como Señor. En el texto de Mateo, la multitud se asombró por la enseñanza de Jesús. Versículo 28. Cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba y dijimos que era una admiración continua, un golpe, un shock. Pero el verdadero discípulo no solo se admira, se somete a las palabras de Jesús. Hay una diferencia entre el verdadero discípulo y aquel que solo se admira. ¡Wow! ¡Wow, Miguel Baroni! Dele.
Tiene autoridad, pero Jesús tiene autoridad y por eso exige que nos sometamos. El título de la predicación de hoy es La autoridad del Maestro y vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, una doctrina asombrosa, versículo 28b. En segundo lugar, la autoridad de Jesús, versículo 29 y finalizando algunas aplicaciones prácticas. ¿Listo? ¿Por qué la gente se admiraba de la doctrina de Jesús? Lo vimos la semana pasada. Se admiraban de su doctrina porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Introducimos el tema, no lo abordamos, pero lo dejamos allí para continuar hoy. ¿Por qué se admiraban? Porque les enseñaba con autoridad. Pero además de eso, había algo en su doctrina también, y es que su doctrina se diferenciaba de la de los maestros de la ley. Era diferente su doctrina a la de los escribas y fariseos. Leímos el texto de Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, y las personas decían, ¿qué doctrina nueva es esta? Al ver lo que hablaba con autoridad y tenía poder para liberar a las personas de los demonios, ¿esta doctrina qué es? Y cuando uno le habla a una persona hoy del común de la cristiandad, su doctrina era diferente de la de los maestros de la ley. Y vamos a ver algunos puntos sobre la doctrina de Jesús, no todos porque no terminaríamos hoy, pero vamos a ver, por ejemplo, primer punto, Jesús hablaba la verdad. No solamente hablaba la verdad, Él es la verdad, lo declaró. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino. En su conversación con Felipe, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero afirmó, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad, no solamente habla la verdad, es que Él es la verdad. A diferencia de los fariseos y los escribas, cuyo razonamiento era corrupto y evasivo, y eso era lo que caracterizaba las enseñanzas y sermones de los escribas y fariseos: corrupción y evasión. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos eran como nosotros decimos hoy: el cura predica, pero no aplica. O como los falsos maestros de la prosperidad que dicen que dar es bendición, que es mejor dar que recibir, lo dice la Biblia, pero ellos no dan. Ellos piden, pero ellos no dan. Evasión y corrupción, la doctrina de los escribas y fariseos, en contraparte con la verdad de la enseñanza de Jesús. B. Jesús hablaba de asuntos de gran importancia. Jesús hablaba de cosas importantes: la vida, la muerte, la eternidad. Los escribas y fariseos perdían el tiempo en tonterías y trivialidades. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los escribas y fariseos se centraban en tonterías, en cosas insignificantes como ¿cómo tengo que tomar el vino? Pues con los dientes apretados. ¿Y por qué? Porque si me lo tomo normalmente se me puede meter un mosquito. Eso es lo que significa coláis el mosquito.
porque comer insectos en el antiguo pacto era pecado. Entonces ellos decían, bueno, el vino, las uvas se pisan en el lagar. Se pisaban, ¿no? O sea, no, lo que tomaban era jugadura de pies, fermentada. Se pisan en el lagar las uvas y por casualidad puede que ahí caiga un saltamontes, ¿cierto? Un saltamontes o un chapulín, que caiga un mosquito y por accidente uno se lo tome. Entonces hay que tomar el vino así, con los dientes apretados. No existían pitillos en aquella época. Se centraban en esas tonterías. El Señor hablaba de cosas importantes: la vida, la muerte, la eternidad, la ley de Dios, la soberanía de Dios, la eternidad de Dios. Él hablaba de cosas importantes, pero se tragaban el camello. Es decir, lo que Jesús le está diciendo es, ustedes se centran en cosas que no tienen importancia, pero se pasan por alto las grandes, porque no tuvieron problema en conspirar para matarlo a él. No tuvieron ningún problema. En cambio, Jesús hablaba de lo que realmente es importante. C. Jesús estimuló la curiosidad de sus oyentes haciendo uso generoso de ilustraciones. Él era un maestro a la perfección. Usó ilustraciones. Por ejemplo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 6 del 26 al 30, las aves del cielo, los lirios del campo, la hierba del campo. Mateo 7, 24 al 27, los dos cimientos, 2 hombres, 2 casas, 2 cimientos, 2 puertas, 2 caminos, 2 árboles, 2 frutos. Usaba ejemplos para enriquecer su enseñanza. Y también ejemplos concretos de la enseñanza de él. Él iba al grano, él no era de los que se iba por las ramas. Por ejemplo, en Mateo del capítulo 5, 21 hasta el 6, 24, no matarás. 5, 21 al 26. No adulterarás. 5, 27 al 30. El divorcio. 5, 31 y 32. No jurarás. 5, 33 al 37. El amor a los enemigos, 5:38 al 48. La limosna y la misericordia, capítulo 6, versículos 1 al 4. La oración y la adoración a Dios, capítulo 6, versículos 5 al 15. El ayuno y la devoción a Dios, 6 del 16 al 18. El amor a Dios o el amor a las riquezas o a Mamón, 6 del 19 al 24. En cambio, los discursos de los escribas y fariseos eran áridos como el polvo. No tenían sustancia. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. No había fundamento en el discurso de ellos, solamente era lo externo, árido, seco, sin vida. Jesús hablaba como el que ama a los hombres, como aquel que está preocupado por el bienestar eterno de sus creyentes, y se le añalaba al Padre y al amor del Padre. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. En cambio, los escribas y fariseos mostraban su falta de amor. Primero, ellos se crean una clase religiosa selecta por encima del pueblo. Cuando ellos envían a los alguaciles a apresar a Jesús y ellos dicen, no pudimos porque nunca hemos escuchado a un hombre hablar así, ellos dijeron, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Proferían maldición sobre aquellos a quienes ellos consideraban inferiores. Consideraban a los gentiles perros, consideraban a la mujer una criatura de segunda clase. Por eso no tuvieron
ningún reparo en capturar a una mujer en adulterio y humillarla públicamente para tentar a Jesús. No había amor en el corazón de ellos. Mateo 23 del 13 al 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Qué hacían? Cerraban el reino de los cielos. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Los pastores de la prosperidad hoy van a las empresas a hacer sus devocionales, entre comillas, porque lo que quieren es recoger dinero allí y como pretexto usan la atención personalizada al dueño de la empresa. Fariseos, ahí está claro. ¿Por qué no hacen el devocional en la casa del pobre? Porque en la casa del pobre no se recoge plata. El pobre está en la inmunda. El pobre ente más bien está esperando a ver qué le lleva el pastor. Entonces, como ahí no hay billete, pues vamos a la empresa. En la empresa sí hay billete. Endulzamos el oído del dueño de la empresa y él pone a los empleados a diezmar. Y así recogemos billullito para el negocio. Igual que los fariseos. Iban a las casas de las viudas porque se suponía que las viudas recibían una herencia cuando el esposo moría y la despojaban de lo que tenían y para ello usaban el pretexto de vengo a orar por ti, amada hermana. Hipócritas, dice el Señor, faltos de amor. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un discípulo o un seguidor. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, el discípulo terminaba siendo peor que el mismo fariseo. Le enseñaban el legalismo de tal manera que se corrompía más todavía que su propio maestro. No había amor en estos hombres. Entonces las personas se asombraban de la doctrina de Jesús. Pero no solamente por la doctrina de Jesús, no solo por el contenido de su doctrina, sino por la fuente de la doctrina, el autor de esa doctrina. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la autoridad de Jesús, versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento de la historia había miles de maestros antes de Jesús, muchísimos maestros y profetas, y las personas se asombraron por la enseñanza de Jesús. ¿Qué había de especial en Jesús? ¿Qué tenía de especial el carpintero? Vamos a ver qué tiene de especial el gran carpintero. Jesús de algún modo se adjudicó el derecho de enseñar la verdad absoluta. Él era judío. Pero a diferencia de los escribas y fariseos, su mensaje no era solo para los judíos. Su mensaje no era exclusivista como el de los judíos, que solamente le enseñaban al pueblo de Israel. No, Jesús interpretaba la ley de Moisés de tal manera que él mostraba el Espíritu de Dios que venía en la ley de Moisés, el verdadero espíritu de la ley. Y esto no se limita a ningún pueblo en particular, el pueblo judío, ni a ningún territorio en particular, la tierra de Palestina, no, esto es universal, porque la ley moral de Dios es universal. Él siendo absoluto, porque lo que era malo lo señalaba como malo, el pecado lo señalaba como pecado, no se iba por las ramas, siendo absoluto, fue universal. En su conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 16, él le dijo, estaba hablando con un maestro de la ley judío, miembro del Sanedrín, una eminencia en Judea. Y él le dice, Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. No le dijo de tal manera amó Dios a Israel. De tal manera amó Dios al mundo, sin distinción, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quiero hacer un paréntesis aquí.
Los promotores de la redención universal dicen que ese versículo significa que la salvación es para todo el mundo. Es un error. Primero, porque él dice solo el que en él cree. Entonces, partiendo de allí, la salvación no es para todo el mundo, es solo para el que cree en Cristo. Los versículos siguientes lo explican. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el mundo ya está condenado. Dios no envió a Jesús al mundo a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado, está muerto en delitos y pecados. Lo envió fue a salvar. El punto es que es mundo. Versículo 18. El que cree en él es salvo, no será condenado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no cree en el Hijo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la redención no es universal, es particular. Y lo dice el texto. Él estaba hablando con un judío exclusivista. Solo somos los hijos de Dios, la nación de Israel. Y Jesús le dice, no, la salvación de Dios es para todo el mundo, sin distinción. Se va a salvar hombre, mujer, judío, griego, bárbaro, escita, esclavo, libre. Todo el que crea se va a salvar. Jesús no está diciendo que todo el mundo va a ser salvo. Está diciéndole a Nicodemo que el plan de Dios no abarca la nación de Israel, sino abarca todos los pueblos de la tierra. Pero solo se salvan los que creen en Cristo. Es una forma errónea de interpretar el versículo. Decir que la salvación es universal. Universal sin distinción alguna, no sin excepción. Si fuera sin excepción, todo el mundo iría al cielo. No todo el mundo va al cielo, porque no todos se arrepienten. Cierro el paréntesis. Esto tuvo que haber sido chocante para Nicodemo, que Jesús le diga que el pueblo de Dios no es la nación de Israel, sino que el pueblo de Dios es todo el que cree en Cristo, sin importar si es romano. Los judíos odiaban a los romanos hasta la muerte, porque era el pueblo opresor, era la nación opresora. Los tenían ahogados con impuestos. Los humillaban, les quitaron su independencia, los gobernaban. Y Jesús le dice, Nicodemo, si un romano cree, será salvo. Por estas razones los oyentes de Jesús lo comparaban con los otros maestros, lo contrastaban con los maestros con los cuales ellos estaban familiarizados, en especial escribas y fariseos, porque había otros maestros de la ley, los saduceos, los esenios, pero en especial con los escribas y fariseos, que eran las sectas del judaísmo que más resaltaban. La más importante no eran los fariseos, eran los saduceos. En el judaísmo la secta que tenía más poder eran los saduceos, no eran los fariseos. Pero los fariseos eran más celosos de la ley y por eso chocaban tanto con Jesús. Pero aunque es la secta más nombrada, no era la más importante. La más importante era la secta de los saduceos. Y los saduceos básicamente o prácticamente eran los dueños del templo. Y negociaban en el templo. Tenían más poder que los fariseos. Esto para aclarar un poco, porque la secta de los fariseos resalta más por sus confrontaciones con Jesús, pero no era la más importante. La más importante era la de los saduceos, que no creían en la resurrección. Los fariseos y escribas no tenían autoridad. No pretendían tener autoridad propia, como Jesús sí lo afirmaba. Ellos concebían su autoridad en términos de la fidelidad a la tradición. O sea, la autoridad del fariseo descansaba en la tradición. Y eran como anticuarios, recababan datos en comentarios, buscaban precedentes, reclamaban el apoyo de
rabinos célebres de la antigüedad, de rabíes famosos, de manera que la autoridad de los fariseos se basaba en la autoridad de otros. Siempre tenían que citar a otro. Como dijo el rabino Gilel, como dijo el rabino Chamay, su autoridad se basaba en las palabras de otros hombres y en la autoridad de otros hombres. Jesús, por otro lado, nunca estuvo en una escuela rabínica. Podríamos decir, Jesús no fue a la universidad. Escandalizaba a los miembros del sistema establecido porque barría con las tradiciones de los ancianos y rabinos. No tenía especial reverencia por las convenciones sociales. Comía y bebía con lo más bajo de la sociedad. Las prostitutas, publicanos y pecadores. Ojo que no quiere decir que se juntaba con ellos a pecar. Una cosa muy diferente es cenar con una persona, compartir con ella, y otra cosa es ser compinche de sus maldades. Jesús compartía con, podríamos decir, entre comillas, el sector más necesitado de Dios en la sociedad, porque los otros pensaban que no necesitaban salvación, ya la tenían por sus obras. Pero no quiere decir que Jesús sea cómplice del pecado. Algunos justifican su pecado diciendo, no, pero es que Jesús, los amigos de Jesús eran las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los borrachos. Uno, no eran sus amigos, no eran sus amigos. Él solo llamó amigos a sus discípulos. Ya no llamaré siervos, o llamaré amigos. ¿Sí? No eran sus amigos. Dos, él no pecaba, porque él es Dios, pero había sido llamado a curar, entre comillas, la herida de su pueblo, a sanar a su pueblo de la enfermedad mortal del pecado. Esto es una alegoría, ¿no? No estoy diciendo que el pecado sea una enfermedad, porque después dicen, sí, el hombre está enfermo, el hombre se puede arrepentir por sí mismo. No, no, eso es una metáfora que se centra en el hecho de que el pecado no tiene cura. En realidad el hombre pecador está muerto espiritualmente, no enfermo. Jesús hablaba con una frescura propia que cautivaba a algunos y enfurecía a otros. Estos hombres se la pasaban hablando de sus propias regulaciones de la ley, y el Señor hablaba de la semilla de la mostaza, de los pajaritos, hablaba de una mujer que extravió una moneda, de un sembrador que salió a lanzar semillas por doquier. Este Señor que está hablando del trigo y la cizaña. Yo creo que para estos hombres esas enseñanzas serían tontas, ¿no? No, pero ¿cómo no va? Hay que profundizar en la Biblia, hay que ir más allá. Y el Señor enseñaba de una forma tan sencilla que era chocante para los académicos de la época. Alexander Bruce, teólogo escocés, dijo, los escribas hablaban según la autoridad, mientras que Jesús hablaba con autoridad. Pero también Jesús difería de los profetas de Dios del Antiguo Testamento, lo mencionamos la semana pasada. Él enseñaba como ellos, porque los profetas del Antiguo Testamento pretendían hablar en nombre de Dios para que la voz del Dios viviente saliera de sus labios, igual que Jesús. Jesús hablaba en nombre de Dios, pero había una diferencia. La fórmula de los profetas al hablar los oráculos de Dios, la palabra de Dios era, así dice el Señor, así dice Jehová, Jehová ha dicho. Jesús nunca usó esa fórmula, jamás. Su fórmula era, en verdad os digo, de cierto os digo, yo os digo. Jesús hablaba en su propio nombre y con su propia autoridad, porque él sabía que él tenía la misma autoridad del Padre, porque él es Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 18, capítulo 6, versículo 2, versículo 5, versículo 16, versículo 25, versículo 29, tenemos, de cierto os digo. Y en el capítulo 5, tenemos las 6 antítesis de Jesús.
oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo, y esto tuvo que haber sido chocante para él, yo, ¿quién eres tú para hablar así? Él no citaba la ley como si fuera ajena a él. Él decía, yo os digo, no matarás. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo. Y Jesús no estaba contradiciendo a Moisés cuando decía eso. Dijimos la semana pasada, y ya lo he mencionado varias veces. Jesús nunca dijo, escrito está, pero yo os digo. No. Cuando se hablaba del escrito está, se refería a la ley de Moisés. Él no se refirió a la ley de Moisés. Él dijo, os fue dicho. Estas urracas parlanchinas que se hacen pasar por maestros de la ley, les enseñaron esto. Pero yo les digo cuál es la verdadera ley de Dios. Porque ellos habían torcido la ley de Dios. Decían que adulterar solamente era el acto sexual y no la raíz del problema, codiciar la mujer de mi prójimo. Lo dice el decálogo, el 10º mandamiento. Jesús no estaba inventando nada nuevo cuando dijo, el hombre que ve a una mujer que no es su esposa y la codicia en su corazón, ya adulteró. No es un nuevo mandamiento, como la gente pensaba, esta doctrina nueva que es. No, no es un nuevo mandamiento. Citó la ley de Moisés, el 10º mandamiento. ¿Sí ven? Ellos decían, no, yo puedo ver pornografía, si se pudiera ver pornografía en aquella época, no sé. De pronto una mujer se levantaba la túnica y mostraba el tobillo. Yo puedo ver pornografía, no estoy adulterando. Y Jesús dijo, no, si la miras, la codicia, la quieres para ti, ya adulteraste. 10º mandamiento. Él no fue contra la ley de Moisés, al contrario, la explicó como realmente Dios la había dado. Pero al hacer esto, desafiaba la tradición de los rabinos. Desafiaba la tradición heredada de siglos, pretendiendo reemplazarla por su propia interpretación, que era la exacta. Pero cuando una mentira se repite durante muchos años, la gente la asume como verdad. Como hoy nos dicen que el popó de la vaca, el estiércol de la res, es culpable de los terremotos, las inundaciones y el calentamiento global. Y por eso Bill Gates quiere que comamos carne plástica. Están encontrando alimentos plásticos en Walmart. ¿Ustedes sabían que Bill Gates compró Walmart? Es una tienda de Estados Unidos y en México también hay. Él compró Walmart. Y están encontrando alimentos que la gente lo mastica y no se deshacen. Parecen de plástico. Que nos venden diciendo que comer carne es malo, que hay que ser veganos. Y ahí están los veganos con deficiencias de vitaminas, enfermos, porque no han entendido. Si son cristianos, están en la olla. Ahora, si son incrédulos, uno dice, bueno, pues están ciegos espiritualmente, están muertos, ¿no? Pero un cristiano vegano, Génesis capítulo 9, todo lo que se mueve os he dado para mantenimiento. Eso le dijo Dios a Noé y a sus hijos. Génesis 9. Todo lo que se mueve. Los árboles no se mueven. Bueno, cuando sopla el viento. La yuca no se mueve. ¿Usted no ha visto una papa caminando? ¿Han visto una papa caminando? Una zanahoria caminando. No, están bajo tierra. Una cebolla cabezona caminando. Todo lo que se mueve. Yo, Dios, os lo he dado para mantenimiento. No, comer carne es pecado. Comer carne es dañino para la salud. No, Dios nos mandó a comer carne, hermano, porque la carne es la mayor fuente de proteína y de vitaminas del complejo B que existe. Pero los discursos, la gente cree más en el discurso que en los datos, en la propaganda. Por eso los de este lado, mi lado, ¿no? Este es el del lado suyo, los de este lado siempre se apropian de los medios de comunicación para difundir sus ideas mentirosas. Pero nunca, son alérgicos a los datos. Son alérgicos a los números. Y los falsos maestros tienen medios de comunicación a su servicio y son alérgicos a esto,
a la Biblia. No estudian la Biblia con profundidad, no la enseñan con profundidad. Yo se apuesto que muchos de aquí jamás habían escuchado la doctrina de la predestinación en su vida. Nunca la habían oído. Pero está en la Biblia. ¿Por qué no la enseñan? ¿Por qué no la enseñan? La doctrina de la elección está en la Biblia. La doctrina de la redención particular está en la Biblia. La doctrina de la aceidad, de la independencia de Dios está en la Biblia. ¿Por qué no lo enseñan? Una persona viene y oye eso y dice, oiga, eso es nuevo. No, no es nuevo, hermano. Te tenían engañado. Te pusieron una venda en los ojos y te metieron la mano al bolsillo, papito. Demos gracias a Dios que nos quitó la venda de los ojos y nos dejó el bolsillo quieto. Que dale gracias a Dios por eso. Jesús se presentó como legislador, no como un comentarista de la ley. No, Él es el legislador, pero yo os digo, Él ordenó y prohibió, derogó y prometió bajo su sola palabra. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Yo os digo. Yo. Sus discípulos fueron enviados a sanar enfermos, a predicar el evangelio, a echar fuera demonios. ¿Y cuál fue la autoridad? La palabra de Jesús. Vayan, vayan. El centurión, Señor, mi siervo está muriendo. Bueno, vamos. No, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tú di la palabra solamente, yo sé que mi siervo sanará. ¿Tú por qué crees eso? Porque yo también soy hombre bajo autoridad y soy un hombre que tiene autoridad. Soy un jefe de 100. A este le digo, ve y va. A este le digo, ven y viene. Tú di la palabra, yo sé que él va a ser sano. Bueno, ve y como quieres, así será. El hombre fue y dijo, vio a su siervo sano, dijo, ¿a qué horas se sanó? Y le dijeron, a tal hora. Ejemplo, a las 5 de la tarde. Y él dijo, a esa hora Jesús dijo que él sería sano. Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No, es que estamos en la gracia, y la gracia es que ya la ley de Moisés no tiene nada que ver con nosotros, a fornicar que el mundo se va a acabar, porque bueno, eso era el antiguo pacto, la ley de Moisés. Y Jesús dijo, no, papitos, están equivocados. Yo no vine a quebrantar la ley, vine a cumplirla y a hacerla cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios es eterna, no tiene fecha de caducidad. Hermano, pero a mí me dijeron que Jesús había abolido la ley, pero es que había 3 leyes en el judaísmo. La ley moral de Dios, que es universal para todo hombre, la ley ceremonial, que eran todos los cultos, ceremonias, sacrificios que el pueblo de Israel tenía prescritos para mantener una relación con Dios, ceremonias, la Pascua, Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, las 7 fiestas, el sacerdocio arónico, el sacerdocio. Eso eran ceremonias que quedaron abolidas con la llegada de Jesús. Y la ley civil también. Por eso nosotros no diezmamos, porque la ley, esa era parte de la ley civil para el pueblo de Israel. Los diezmos eran los impuestos del pueblo de Israel para sostener al Estado religioso de Israel. ¿Qué nos pide Dios en el Nuevo Testamento? Una ofrenda voluntaria de corazón. Bueno, tampoco una limosna, ¿no? Porque algunos dicen, no, pues ya como no hay diezmo, entonces las moneditas allí. Como dijo un cura, esto ahora no es con ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de quiebra. Porque se requieren recursos para sostener el lugar y para comprar cositas para la congregación. Esas leyes quedaron abolidas, pero la ley moral de Dios no es abolida jamás. Sigue vigente. Por eso él dice, antes pasará el cielo y la tierra, antes de que una ley, una tilde, una coma de la ley caiga. Jesús estaba tan seguro de la autenticidad de su enseñanza que dijo que la sabiduría del hombre o la insensatez del hombre se distinguirían en la reacción de las personas a la enseñanza de Jesús.
¿Quieres saber quién es un hombre sabio? El que oye y obedece mis palabras. ¿Quieres saber quién es un necio? El que oye solamente y no hace lo que yo digo. Estaba estableciendo sus palabras como la misma ley de Dios. O sea, se estaba poniendo en una categoría superior a la de todos los maestros. Sabio, el que me oye y me obedece. Insensato, el que me oye y no me obedece. Todos los que oyen la palabra de Dios y rechazan la enseñanza de Jesús son insensatos y necios. Proverbios capítulo 1, versículo 33. El que me oyere habitará confiadamente. De manera que al prestar oído a las palabras de Jesús, que es la sabiduría misma de Dios, porque ahí está hablando la sabiduría personificada, el hombre aprende a ser sabio. ¿Tú quieres saber cómo ser sabio? ¿Quieres aprender a ser sabio? Oye las palabras de Jesús y obedécelas. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El mensaje de Jesús venía directamente del corazón y de la mente de Dios. Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él dice, mi mensaje no es mío, no fue que yo me lo inventé. Son las palabras de su Dios, el que ustedes llaman Dios, Jehová, Adonai, el Padre. Esas son mis palabras, porque yo las escuché de Él. Nadie me las contó, yo mismo las oí de Él. Su mensaje venía de lo profundo de su ser y estaba en conformidad con todas las escrituras del Antiguo Testamento. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, la regla de oro. No invalidó la ley. Y cuando fue tentado en Mateo capítulo 4 por Satanás en el desierto, en el versículo 4, versículo 7 y versículo 10, 3 veces le responde a Satanás. ¿Cómo le respondió? Escrito está. Escrito está. Jesucristo no es Dios, dicen algunos. Cuando él fue tentado por Satanás, él le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El que quiera más, que le pique en caña. Eso no es Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Se lo dijo a Satanás en la cara. Y todavía hay gente que cree que Jesús no es Dios. No tentarás. Escrito está, Satanás. No tentarás al Señor. Yo soy tu Señor. Soy tu Dios. No lo tentarás. Los fariseos, escribas, por otra parte, constantemente estaban tomando enseñanzas de fuentes falibles. Citaban a un escriba, citaban a un rabino, citaban a otro. Jeremías 2:13 nos dice que el Señor es fuente de aguas vivas, pero estos hombres se esforzaban por sacar agua de cisternas rotas, secos. Ellos son un pozo lleno de polvo, sin agua. En cambio Jesús, fuente de agua viva. De manera que las palabras de Jesús no son el eco de otras personas, no, son la fuente de las palabras de vida eterna, como confesó Pedro en Juan capítulo 6. Señor, ¿a quién iremos? Dice Juan que después de las palabras de Jesús muchos ya no querían andar con él, como ustedes entenderán, ¿no? En esa iglesia son puras peras, ya no voy. Ay, mire, vamos a llorar. Vamos a llorar porque, ay, sí. No quiero ser desdeñoso ni despectivo con las personas, pero si una persona dice que por predicársele el evangelio y la palabra de Dios es causal para no volver a la iglesia, yo no tengo nada que hacer. Si no lo convence el Espíritu Santo, no, ven, y te voy a nombrar Felipe de no sé qué dónde y si sé cuándo. Te voy a dar un cargo, como dice la canción, anda y ve. Anda y ve, te está esperando, el diablo te está esperando afuera, anda y ve. No querían andar con Jesús. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, muchos de sus discípulos le abandonaron. Él se voltea y mira a sus discípulos, a los 12 les dice,
No me abandonen, por favor. Eso dijo. Ustedes también se quieren ir. Ustedes también se van a ir. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los verdaderos discípulos oyen al Maestro y perseveran en él. Primera carta de Juan, el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. Pero es que a mí me gusta más la aplicación de ya, que vaya para allá. El que conoce a Dios oye las palabras de Dios, no las palabras de los hombres. La autoridad de Jesús no solamente debe impactar intelectualmente como impactó a sus oyentes. La autoridad de Jesús demanda una respuesta. Hemos predicado hoy el mensaje de Dios. ¿Cuál es tu respuesta a Él? Eso nos lleva a nuestras aplicaciones finales. ¿Qué debo hacer yo? Ya he visto que Jesús es el Maestro por excelencia, que tiene toda la autoridad de Dios para hablar en su nombre. Su mensaje es autoritativo. ¿Qué debo hacer yo ahora? Bueno, tienes que reconocer a Jesús como el Maestro que no solo enseña. Aquí vas a la iglesia a aprender de Dios. Aquí vas a la iglesia a conocer más de Dios. Aquí vas a la iglesia a aprender teología. Aquí vas a la iglesia a capacitarme. Sí, Jesús es el Maestro. La doctrina es buena. Pero Jesús no solamente es un Maestro que enseña, sino un Maestro y un Señor que transforma. Vida sin transformación no es vida. Tiene que haber una transformación. Y al igual que los falsos maestros de la época, los falsos maestros de hoy enseñan. Pero es una enseñanza que no transforma a nadie. Lo mismo de siempre. Porque no es una enseñanza basada en la cruz de Jesucristo. Son como un pozo seco o como un vaso lleno de polvo para alguien que está sediento. Cuando una persona tiene sed, ¿qué se le da? Agua, no un vaso lleno de tierra. El Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero el falso evangelio no ofrece agua de vida, ofrece tierra, polvo, mugre. Estos predicadores, al igual que los fariseos, usan la Biblia como una herramienta de manipulación, no como la revelación de Jesucristo. Dan sermones donde no mencionan a Cristo ni por equivocación. El típico ejemplo, y Jacob huía de Esaú porque pensó que su hermano Esaú le iba a matar, y llegó a un lugar y tomó una piedra y se acostó en ella y tuvo un sueño donde veía una escalera que llegaba al cielo, ángeles que subían y bajaban, y Jacob se aterrorizó y dijo, Señor, si tú me prosperas, te daré los diezmos de todo lo que gane. Ungió la piedra y le puso por nombre, que significa casa de Dios, puerta del cielo. Y después, como él hizo un pacto con Dios, miren cómo es, él hizo un pacto con Dios, entonces Dios lo prosperó y le quitó a Labán, porque la Biblia dice que Dios le va a quitar al impío para darle al creyente. Le quitó a Labán su riqueza y se la dio a Jacob. Amén, amén. ¿Tú quieres ser Jacob? Jacob eres tú. Estás en la inmunda. Yo veo, es que hermano, yo me sé todo ese parlamento, hermanos. Yo veo una escalera aquí, el Espíritu me está mostrando, y parece marihuanos, ¿no? El Espíritu como si estuvieran con las pepas así abiertas, como cuando un niño se comió 5 bombombones, así. Veo una escalera que, ahí veo ángeles, quienes quieren pactar por la palabra, y la gente, ay, billete. Manipulación, hermano. No se habló de Cristo, nunca. Se utilizó la Biblia como pretexto. Hermano, ¿y usted por qué habla tanto de eso? Porque ese es el pan de cada día. Nos tenemos que comer ese pan acá en la frontera todos los días. Escuchar esa basura. Escuchar personas que creen en eso, aún después de ser expuestas al Evangelio de Jesucristo. ¿Se habló de Cristo? No. ¿Se glorificó a Cristo? No. ¿Se llamó al arrepentimiento? No. ¿Se confrontó con el pecado? No.
¿Se exaltó la gloria de Dios en la salvación? No. ¿De qué se habló? De que Dios nos va a prosperar, de que tenemos que esforzarnos para salir adelante, de que tenemos que soñar en grande porque Dios es poderoso y quiere darnos grandes cosas, que viene la victoria, que hay una nueva unción, que hay un nuevo mover del Espíritu Santo. Hermano, toda esa basura yo me la sé. Basura, basura, basura. Manipulación. ¿Cuál es el propósito? Dinero. No lo diferencia nada de un culebrero. ¿Ustedes se acuerdan del culebrero? No los diferencia en nada de esos estafadores que se paran en la calle, le venden a usted un alambre y le dicen que con ese alambre va a agarrar 100 canales de televisión por cable y hasta internet. Y ahí está la gente. Y le ponen el televisor ahí, le muestran los canales. Usted compra eso, lo pone en el televisor, no sirve para nada. Culebreros, estafadores. Pero Jesús no. Jesús siempre apuntó al Padre en su discurso. Reveló al Padre. La gloria de Dios siempre fue el objetivo del discurso de Jesús. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5. Segunda a Timoteo 4 del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Uy, no, es que uno vaya y es unas pedradas, hermano, esa predicación, una hora y dele. ¿Por qué? ¿No quieres sufrir la sana doctrina? ¿Te es muy duro sufrir la sana doctrina? ¿Te golpea la sana doctrina? ¡Sóbate! Cuando uno le dan un golpe, ¿qué hace? Se soba, pero sigue adelante, hermano. Uno anda en bicicleta, ¿a nunca les ha pasado manejar bicicleta y acá se dice pelar, ¿no? Pelé el pedal, ¿sí? Yo lo diría fallar en el pedal, fallar un pedalazo o descacharse. Y viene el pedal y se golpea contra la espinilla de uno. Eso duele, eso lo hace ver a uno. Ahí sí ve uno la escalera que va para los cielos. Uno desea morirse en ese momento. Del porrazo, del golpe, del totazo, decimos en Colombia. Pero ¿qué hace uno? Se soba y sigue pedaleando, hermano, porque el mundo no se acabó ahí. Tengo que llegar a mi destino, tengo que seguir pedaleando. Yo no puedo quedar ahí, tengo que sobarme. Tengo que continuar. La palabra me golpea, la palabra me incomoda. Listo, tengo que sobarme, tengo que seguir adelante. No puedo desmayar porque la palabra siempre va a confrontar al pueblo de Dios. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Se amontonarán, va a haber por montones, conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias, a las experiencias. Yo vi a Dios, yo sentí la unción, tuve unas cosquillas, yo sembré y Dios me hizo rico, no tenía plata en el banco y un ángel depositó. Y la gente se lo cree. ¿Cuánto tienes en tu bolsillo? Tráelo, no importa que te quedes sin plata, Dios te va a multiplicar. No, eres un irresponsable, porque si eso es lo del mercado, tu deber es hacerle mercado a tu mujer, hombre. Si esa es la plata de pagar la escuela de los niños, pues paga la escuela de los niños, irresponsable, avaro. Porque la iglesia no es un negocio, no es una pirámide. Cuando Dios te da, tú tienes que apartar conforme lo decidas en tu corazón, tu ofrenda para Dios, con alegría, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Pero no es un negocio, como el video que mandó la hermana Farid esta semana, ¿no? El tipo ahí con las ollas, los potes, y la gente, no importa que te quedes sin plata, trae, que el Señor te va a volver millonario. La pirámide, hermano. Manipulación. Apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas. Pero tú y yo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Estás siendo afligido? Soporta. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones. En segundo lugar, contrastemos la enseñanza de Jesús con la falsa enseñanza. La enseñanza de Jesús sí da vida. Jesús no prometió riquezas, prometió una cruz para sus seguidores. Demanda obediencia y promete vida eterna a todo aquel que cree.
porque Él confronta el pecado, consuela al quebrantado y guía al que está perdido. Mateo 16:24, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tercero y último, volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la regla suprema de fe? La única regla de fe del creyente, la palabra de Dios. No el almanaque del artista que sale cada año. Comparé los calendarios de las mujeres que salen en traje de baño. Y ahí va Natalia de París. Bueno, ya no va para eso, ¿no? Pero cuando en su juventud, había un calendario muy famoso en la que vio que se llamaba Sueños del 98. Cada año salía un calendario porque necesitaban vender, hermano, porque la gente tiene que comer de algo, entonces sacaban su calendario para venderlo. Estos cada año sacan su palabra babosa y la venden porque no es gratis. Ese afichito no es gratis, lo venden. Y ahí va la gente a comprarlo. Cada año una mentira diferente. Pero el que conoce a Dios, volvamos a la palabra. Yo te invito a discernir los mensajes que escuchas. Escuchas predicaciones, discierne los mensajes. Pregunta, ¿alimentan tu alma o solo te inflan el ego? ¿Te inflan el ego? ¿Te motivan a conquistar el mundo como Pinky Cerebro? ¿O alimentan tu alma sedienta de la palabra de Dios? Es imperativo volver a la Escritura, buscar la voluntad de Dios, no solo sus bendiciones. Muchas personas por esa tradición tienen el mal hábito de venir a la iglesia buscando las bendiciones de Dios. Imagínense, cada uno de ustedes, imagínense que su cónyuge estuviera casado por interés, que tu esposo o tu esposa viviera contigo por interés. No, pues ¿qué interés va a tener si yo estoy en la munda? No, imagínate que tienes dinero. Imagínate que eres Cristiano Ronaldo, que se casó con Georgina, que era una vendedora en un almacén. Yo no dormiría. ¿Yo cómo puedo estar seguro del amor de esa persona? Si yo soy millonario, lo tengo todo, te amo. Y uno dice, bueno, pues no hay manera de probar tu amor porque siempre vas a estar en la buena. Siempre vas a estar en la buena. Interés, ¿cuánto vales? Y personas van todos los domingos a la iglesia buscando las bendiciones de Dios. ¿Cómo te sentirías tú de que te quisieran por interés? Ahora preguntémonos, ¿y nuestro Padre? Venimos a la iglesia hoy y ya, bueno, mañana día de bendición. ¿Quién te dijo eso? Día de bendición, a comenzar la semana con el pie derecho. Te caes de la bicicleta, tienes un accidente, te dan una mala noticia. Ah, no, eso es el diablo. O ya no vuelvo a la iglesia. No, es que estás buscando mal. Estás buscando las bendiciones de Dios y no a Dios. Él debe ser suficiente para ti. Somete tus pensamientos, decisiones y estilo de vida a la autoridad de Jesucristo. Todo lo que hagas, ponlo en las manos de Dios. Pero poner las cosas en manos de Dios no significa, Señor, te estoy pidiendo que me den el trabajo, Señor, te estoy pidiendo que me ayude, que me vaya en el examen. No, poner las cosas en manos de Dios es decir, Señor, tú decides. Nosotros tenemos el cliché, hay que poner eso en manos de Dios. Es decir, voy a orar para que Él me haga caso. No, Señor, voy a orar para que tú decidas lo mejor. Y yo estoy dispuesto a que pase lo que tenga que pasar, Señor. Eso es someterse a la autoridad de Dios. Haz de la palabra de Dios tu guía diaria. Voy a comenzar a preguntarle a las mujeres de la iglesia si sus esposos hacen el devocional en casa. Sí, la verdad. Esposo que no esté haciendo el devocional en casa, le vamos a jalar las orejas. Porque no somos cristianos del domingo. Somos hijos de Dios 24/7. Mujer, ¿tu esposo hace el devocional? No, ni por equivocación. Oiga, ¿cómo así? ¿Y es miembro de la iglesia? Uy, hay que pegarle su jalonazo de orejas y quitarle la cena del Señor. De una. ¿Cómo que tu esposo es miembro, no hace el devocional y acá viene, aleluya, a poner cara de madre, yo no fui? No, hay que ir una vez.
Disciplina. ¿Cómo que llama cristiano y no agarra la Biblia? No, es que ya 15 días que no. ¿Cómo así? No, una persona así no debe tomar la cena del Señor, está en pecado. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O no? Los hombres quedan así. Bueno, póngase las pilas, hacer el devocional. Es su deber como esposos, ser sacerdotes de la casa, maestros de sus esposas. Por eso es que el mundo está como está. Y las feministas cada día avanzando en su ideología satánica. Porque el hombre, no, mi mujer es la que lo hace. Haz de la palabra de Dios tu guía diaria, no solo tu inspiración dominical. No, el domingo sí agarramos la Biblia. Y los otros días Dios no es Dios. Si has sido manipulado por los falsos maestros, se han burlado de ti, viniste aquí después de escuchar este sermón, dices, oiga, pero a mí me vieron la cara todo este tiempo allá en esa iglesia. Qué tumbada la que me pegaron, qué mentira la que me predicaron. Todos estos años los perdí en esa iglesia, el falso evangelio, creyéndole a esos ladrones. Me estafaron, me siento mal. No te sientas mal, dale gracias a Dios que te sacó de ahí. Dale gracias a Dios de que has conocido el verdadero evangelio y recuerda las palabras de Jesús. Recuerda Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Estás llorando tu pecado, llorando por causa del evangelio? Jesús te da el mejor consuelo. Él es un buen maestro, no solo tiene autoridad, es un buen maestro, un maestro amante. Hay consuelo en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y adivinen a qué carga se refería a él. Nosotros pensamos, ay sí Señor, a mí me ha ido muy mal en la vida. Él no estaba hablando de esa carga. Estaba hablando de la religión judaica, que con sus reglas, sus interpretaciones, las enseñanzas rabínicas habían cargado al pueblo de Dios. Y él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es una religión de apariencia, es una obra viva en el corazón del hombre que mueve al hombre a vivir orgánicamente de manera natural para Dios. Por eso Pablo dice que la ley de Dios no es, Juan dice, los mandamientos de Dios no son gravosos, pero Pablo dice que la ley de Dios es agradable, santa, justa, perfecta. No es una religión de apariencia lo que Cristo nos ofrece. Es vida, 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 la misma vida de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque a pesar de los inconvenientes energéticos, hemos podido predicar tu palabra, Señor. Cuando no había energía eléctrica, el Evangelio se predicaba y hoy igual debe ser predicado de la misma manera, porque dependemos exclusivamente de ti. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por la salvación en Cristo, gracias por el verdadero evangelio, gracias por habernos sacado de la oscuridad, Señor, del falso evangelio, de las falsas enseñanzas de los maestros, que lo único que pueden hacer es citarse unos a otros. Gracias por habernos abierto los ojos a la enseñanza del verdadero maestro, el que predica con autoridad, porque Él es Dios. El que realmente puede traer sanidad al corazón, paz, consuelo al afligido, vida eterna a aquellos que se arrepienten. Están muertos en delitos y pecados, pero por la fe en Cristo obtienen de pura gracia la salvación de sus almas. Señor, edifícanos en tu verdad. Ayúdanos, Padre, a volver a la Biblia, a amar tu palabra, porque son las palabras de Jesús, palabras de vida eterna, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tu gracia
gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.